Hay un acuerdo que está establecido a través del convenio 169 firmado por la OIT. Entonces Perú ha firmado ese convenio. Entonces hay una aceptación tácita de aceptar las consultas previas, sobre todo en los pueblos antiguos, en los pueblos indígenas, donde de alguna manera cualquier acción, inversión o proyecto tenga que ver con sus recursos, tanto territoriales como naturales. Si bien los recursos son del Estado, y del Estado son tanto los que están ahí alrededor, los que están en el otro extremo del país, pero ellos viven ahí, pues, ¿no? Y si en esa vida que ellos tienen, esa vida se ve afectada, ¿no? Por alguna razón, deben consultarse para decir, mira, los alcances de la alteración de tu medio van a llegar hasta este punto. Mi punto de vista es que se necesita con urgencia que esta ley sea implementada. Si desde 1995 esta ley es un mandato obligatorio en el Perú, lo sorprendente está que ahorita, 2011, todavía sigamos discutiendo si es que esta ley tiene que ser implementada o no debe ser implementada. A lo largo de todo este proceso histórico, los pueblos andinos como los pueblos amazónicos han sido como replegados, reducidos o no tenido en cuenta ni respetado los derechos que podían haber tenido sobre esos territorios. Entonces la legislación ha olvidado todo eso, ¿no? Entonces a partir del territorio, de los recursos, los pueblos construyen su cultura y su identidad. La cultura y la identidad son elementos claves para la vivencia de los grupos sociales. Y consultar a los pueblos qué es lo que van a hacer, ¿no? Ya las épocas donde feudales ya terminaron. Ahora todos los pueblos tienen derecho a determinar cuál es el sentido de su vida, qué es lo que quieren hacer con sus recursos naturales, que es básicamente, entiendo, el fondo del problema. Creo que es obligatorio ya implementar esta ley. De lo contrario, creo que va a seguir teniendo mucha vigencia lo que algunos de los estudiosos de Amazonía llaman los mitos sobre la Amazonía. Uno de ellos hace referencia a ver al indígena, a nuestros hermanos de diversas etnias de la Amazonía, como un atraso para el desarrollo del Perú. Creo que ya de por sí la ley estipulaba de que se haga la consulta. El problema es que la consulta no es vinculante, entonces si bien la población puede ser consultada, su opinión al final puede no ser tomada en cuenta, porque es el Estado quien decide. Si en esta posición de usar adecuadamente los recursos, respetando los derechos, los beneficios de estos pueblos, se beneficia a toda la nación, entonces la consulta previa debe ser un mecanismo para llevar a ese final, digamos, de beneficio para todo el país, ¿no? Eso tiene que ver con quienes están en el poder, en el gobierno, porque ellos han de implementar los mecanismos para que esa consulta previa funcione. No solamente que se diga que hay que hacer la consulta previa, sino cómo se va a hacer y que efectivamente la consulta previa funcione teniendo en consideración esos dos elementos, los derechos de las comunidades nativas y los derechos del Estado y la nación. El tema ahí es hasta qué punto los recursos naturales deben o no deben ser explotados. Estamos hablando en términos económicos, ¿no? Lo que puede ser bueno para una comunidad de N número de habitantes, puede ser que no es bueno para un país entero, ¿no? Entonces es el tema que también tiene que contemplar la ley. Hay que buscar formas de respetar, pues, la opinión de las minorías también, ¿no? Considero que de darse esta ley vamos a involucrar a nuestros pueblos también en su propio desarrollo, que ellos propios vean, que ellos mismos vean cuáles son los caminos que deben seguir. Los pueblos indígenas saben perfectamente qué cosa es lo que quieren, y al final de cuentas creo yo que si ellos plantean que tal actividad no debe de realizarse, pues hay que respetar lo que ellos quieren.
Mira, yo creo que es una ley que mueve muchos intereses. O sea, yo creo que hay muchos intereses que están detrás, intereses contradictorios, ¿ya? Ahora, esta ley es una ley que pone, o sea, en práctica lo que sería el convenio 169 de la OIT. Entonces yo no sé, y Perú es uno que ha firmado eso. Lo que pasa es que con esta política extractivista neoliberal que tiene el Estado, como que la ley 169 frena esta forma de introducirte sin permiso a los territorios indígenas. Y el problema es que además esta ley hace que estos indígenas sean considerados ciudadanos, no ciudadanos de segunda, sino ciudadanos con los mismos derechos que cualquiera, que igual que acá, lo que pasa es que son otras culturas, ¿no? Pero si alguien va a tu casa, te toca sin tocarte la puerta, entra y se pone a sacar y extraerte cosas, tú vas al Estado y lo meten preso. Entonces, lo que pasa es que no creemos que ellos tienen ese mismo derecho que nosotros, ¿ya? Entonces creemos que podemos ir y simplemente entrar sin pedir permiso y hemos puesto que eso es del Estado. Pero entonces también nuestras casas son del Estado. ¿Te das cuenta? Porque lo de ellos es del Estado y lo nuestro no, ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido mira, debería haber una presión desde la sociedad civil, o sea, desde nosotros, desde los jóvenes, todos debíamos presionar para que se reconozca este derecho básico, que es a mi derecho a existir, a sobrevivir, a consultarme sobre mis propiedades, podríamos decir. Eso es lo que yo creo. Entonces, el tema es cómo trabajar eso. Si la consulta debería ser vinculante o no. Y si no es vinculante, entonces, ¿para qué se consulta? Temo más bien que una oposición a la implementación de esta ley, a que esta ley se efectivice, pueda ser nuevamente un caldo de cultivo para poder darse otro pago dentro de algunos años, ¿no? Si no será ya en los espacios amazónicos, podrían ser muy bien los espacios andinos, pero repetirse esto ya no debe ser, esto no puede volver a repetirse. Yo tengo entendido que nadie es dueño de las tierras del Perú. Es el Estado, ¿no? El gobierno que es dueño de las tierras, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí empiezo, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que uno esté situado en un sitio significa de que de alguna manera lo usufructúa, ¿no? Está usufructuando el terreno, lo está trabajando, o el sitio, o está viviendo en una casa, está viviendo en ella, y de alguna manera tiene algún derecho adquirido. Entonces, desde ese punto de vista, es importante, oye, consultarme que en mi casa vas a hacer algo, ¿no? ¿Cierto? En la casa donde yo vivo, no que no sea mía, ¿no? Pero estoy viviendo ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es necesario de que se consulte, ¿no? Pero yo sí hago la salvedad de que las tierras no son en general, salvo la que hemos comprado, ¿verdad? Pero pagamos un impuesto, ¿no? El terreno donde yo construí mi casa es mía, porque he construido, he pagado, ¿no es cierto? Pero el terreno sigue siendo, ¿no? En general del país, ¿no? Si yo no puedo llevarme ese pedazo de tierra, 200 metros cuadrados, si hago un hueco tremendo y me lo llevo a otro país, ¿no? No lo puedo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de todas maneras, ese país que se llama Perú es de todos, de nosotros, ¿no? Y la propiedad está limitada. O sea, pero siempre, si yo voy a meterme en la casa de alguien, tengo que hablar con él, ¿no? ¿Sabes qué hay esto? Digo, bueno, se te va a expropiar, pero se te va a pagar la cantidad que es real por tu terreno, por tu casa, porque vamos a ampliar, por ejemplo, una pista, ¿no? Para que sea bien comunitario, ¿no? Entonces siempre es bueno consultar, siempre. Pero hay que tener la salvedad de que la tierra es de todos, no es de uno solo. Es un tema que desde el punto de vista del Estado requiere un manejo adecuado, respetando los derechos de los pueblos indígenas, naturalmente a través de la consulta previa, establecer mecanismos fluidos, democráticos, claros, ¿no? Y también haciéndole comprender a la población los beneficios. Y por otro lado, evaluando los efectos negativos que pudiesen tener como las acciones de prospección, explotación petrolera, gasífera, ¿no? Pero habría que tener en cuenta eso en relación también con ver el futuro.
debemos dar un paso más adelante y dejar este estado de cosas ya en el pasado. Y bueno, así como se habla de inclusión social, así como queremos incluirlos, incluirnos también nosotros en el mundo de ellos. No se trata de jalar a los indígenas y decir, te incluyo yo, pero nosotros quedamos como los grandes jaladores. Tenemos que incluirnos, involucrarnos en el mundo de ellos también, ¿no? Tratar de entender de que así como nosotros conceptualizamos una idea de lo que es la naturaleza, de lo que es la sociedad, entender que ellos tienen su propia idea de lo que es la naturaleza y de lo que es la sociedad. Diferente a la nuestra, que no es ni mejor ni peor que la nuestra, sino solamente diferente. Y en la medida que reconozcamos la diferencia, vamos a dejar de ser hipócritas. De donde yo provengo, ¿no es cierto? La tierra no se vende. Entonces, si la tierra no se vende, tampoco puedes dejar que alguien explote miserablemente. Lo aprendiste de tus padres y lo sigues transmitiendo a tus hijos. Entonces, en mi sitio, ¿no es cierto? La tierra no se vende. Entonces, si tú vas a, ¿no es cierto?, negociar por tener agua, o por tener mineral, o por tener... tampoco, pues, hay otra cosa más importante que el dinero. Claro, otras prioridades.